Entonces, para empezar la clase de hoy, les propongo que hagamos un poco de este ejercicio juntos para poder por lo menos repasar lo que vimos la clase pasada. ¿Se ve, Gonzalo o Inocencio, esto que estoy proyectando ahora, este ejercicio? Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de este ejercicio, chicos. Elegí este porque suele generar confusión cuando se da esta clase de ejercicio que es sencillo y bueno, no está mal repasar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este ejercicio y voy a usar mi pizarrita para eso y vamos a ver cómo resolvemos entonces esto. Elegí este porque creo que es un ejercicio que nos va a llevar a repasar todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, uy, cota. Ahí. Bueno, vamos a checar. Cortito, cortito. Bueno, entonces tenemos este ejercicio y fíjense lo que nos dice el ejercicio. Dice hallar una aplicación lineal que tenga como núcleo a ese conjunto que está ahí, ¿verdad? O sea, realmente que el núcleo esté generado por ese conjunto, ¿eh? O sea, no es la misma cosa decir eso, ¿eh? O sea, el núcleo tiene que ser la envolvente lineal de este conjunto de vectores que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Entonces, no está mal recordar un poquito cuál es el concepto que nos va a salvar o que nos va a ayudar a resolver el problema, ¿verdad? Si recuerdan, insistimos mucho en la clase pasada nosotros que si teníamos una aplicación f de u en b, así, una aplicación lineal, ¿verdad? O sea, una aplicación lineal, nosotros siempre vamos a partir de eso. Y teníamos que en u, yo tenía esta base, ¿verdad? U sub 1, U sub 2, etcétera, así. U sub n. Entonces yo tenía esta base y habíamos dicho, discutimos esto, ahora se explicó creo que bien o detalladamente, cómo se definía una aplicación lineal a partir de la base del dominio, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos f de u sub 1, f de u sub 2, así, etcétera, f de u sub n. Entonces acá con estas imágenes yo ya logro definir la aplicación lineal luego, ¿verdad? Entonces nuestra meta en general, o sea, una de nuestras metas debería de ser, ¿verdad? De poder determinar la imagen de los elementos de una base del dominio, ¿verdad? Y por supuesto vamos a tratar de tomar siempre la base más sencilla que haya, ¿verdad? Que sería en este caso la base usual, ¿verdad? Del dominio. Entonces, con este concepto, vamos a tratar de resolver este ejercicio entonces. Entonces, fíjense que el único dato que nos da el problema es que tenemos el núcleo, ¿verdad? O sea, básicamente tenemos el núcleo de la aplicación que... Y ahora no, un poco en mi pantalla nomás. Ahí. Tiki, tiki. Entonces, tenemos el núcleo y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver el problema? O sea, yo puedo decir, entonces, sin mucho drama, era que el núcleo de la aplicación f es la envolvente lineal de esos dos vectores que están ahí, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4. Voy a poner así como columna por el espacio más que nada. 0, 1, 1, 1. Entonces, este es el núcleo. Y por definición, el núcleo era el conjunto de todos los vectores que tienen como imagen al vector nulo, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo hago f de 1, 2, 3, 4, esto va a ser igual al vector nulo del codominio que es R3, ¿verdad? Entonces 0, 0, 0. Y si hago f de 0, 1, 1, 1, bueno, y esto va a ser el vector nulo también, ¿verdad? Muy bien, y fíjense, estas son las dos únicas condiciones, o sí, las dos únicas condiciones o propiedades que me da el problema del núcleo. Después yo no sé ninguna otra, o sea, no tengo ningún otro dato, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos hacer acá? Entonces, como les había dicho yo, ahora yo tengo la base usual de R4 que es sub 1, es sub 2, es sub 3, es sub 4, ¿verdad?
Entonces, si yo, por ejemplo, llego a obtener la imagen de este, de este, de este y de este, yo ahí defino ya una aplicación lineal, ¿verdad? Y yo tengo de dato acá cómo arbitrar más o menos la imagen de dos vectores que son linealmente independientes. Entonces yo puedo escribir esto nuevamente como que f es una aplicación lineal. Yo puedo reescribir esto de la siguiente manera. Así puedo escribir que esto es f de E1 más 2f de E sub 2 más 3f de E sub 4, E sub 3, perdón, y más 4 veces f de E sub 4. Bueno, y esto va a ser igual al vector nulo, ¿verdad? Vamos a decir vector nulo. Eso yo quito de esta ecuación que está acá, ¿eh? O sea, utilizo la propiedad de las aplicaciones lineales y veo que este vector 1, 2, 3, 4 es una vez este, o sea, el vector E sub 1 más 2 veces el vector E sub 2 más 3 veces este más 4 veces el E sub 4, ¿verdad? Eso es lo que hice. Y voy a hacer lo mismo con este otro vector que está aquí. Y acá vamos a tener entonces que, voy a escribir un poquito, f de E sub 2 más f de E sub 3 más f de E sub 4, y bueno, y también esto es igual al vector nulo, ¿verdad? Y habíamos visto que yo puedo tratarlo como un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde mis incógnitas son estas imágenes que están aquí, ¿verdad? O sea, si yo llego a hallar esas cuatro imágenes, ya obtengo la aplicación lineal como habíamos dicho por este teoremita que estaba acá, ¿verdad? Bueno, y como que el único dato que el problema nos da es eso, entonces nosotros podemos arbitrar, o sea, nosotros acá tenemos dos ecuaciones, pero tenemos cuatro incógnitas luego, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos hacer es acá tomar, o sea, arbitrar el valor de dos imágenes y con base en eso, ¿verdad? Hallar las imágenes restantes, ¿verdad? Y fíjense que si nosotros hacemos eso, vamos a seguir cumpliendo con la condición del problema de que nuestro núcleo sea generado por este conjunto, ¿verdad? Entonces, esto de arbitrar solamente vamos a hacer porque no hay ninguna otra condición en el problema, ¿verdad? Entonces acá nosotros, esto que está aquí es condición del problema, y como ya no hay ninguna otra condición en el problema, entonces nosotros podemos arbitrar acá lo que básicamente dos imágenes, ¿verdad? Puedo decir yo que f de E sub 1 sea cualquier cosa. O sea, usted tiene que arbitrar, eso significa lo arbitrar, hacer lo que cada uno quiera. Y yo le voy a dar que sea igual al vector nulo, ¿verdad? O sea, puedo tomar esto sin ninguna drama, ¿verdad? Porque esto es algo arbitrario. Y después podemos tomar, no sé yo, en f de E sub 4 más, ¿verdad? Y podemos ponerle cualquier cosa acá. Y acá la respuesta no va a ser única porque la manera de arbitrar las imágenes es medio independiente, ¿verdad? Marcos, Sí, yo quiero decir una cosita nomás. sí, te escucho. Viste que creo que en el enunciado decía que el núcleo tenía que ser la envolvente lineal de los vectores que te daba, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tiene que estar generado por esos dos. Entonces, si una de tus imágenes arbitradas vos le asignas el vector nulo, ahí tu núcleo ya estaría, o sea, daría ese vector perdón. también a tu núcleo. Tenés razón, sí, No, tenés toda la razón del mundo, ¿verdad? Ojo, hay que tener cuidado con eso, claro, porque el núcleo tiene que ser solamente, tiene que estar generado por estos vectores de acá. O sea, hay que arbitrar, pero no tan. Vamos a ver cómo arbitramos mejor un poquito. Voy a borrar otra vez. Sí, excelente la acotación de Gonzalo, ¿verdad? Vamos a borrar otra vez. Bueno, y repasamos otra vez. si es que decía que esos dos tenían que pertenecer al núcleo, entonces ahí sí los otros. Exactamente, sí, exactamente. No puedo arbitrar de cualquier manera, ¿verdad? Sí, porque si no voy a colisionar acá con mi condición del problema, pues, ¿verdad? Justamente eso es lo que no tengo que hacer, o sea, lo único que tengo que respetar es que la condición del problema siempre se cumpla, ¿verdad? Sí, buenísimo lo que Gonzalo me acaba de corregir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer, qué sé yo, f de E sub 3, y vamos a darle cualquier cosa, 1, 0, 0. Y f de E sub 4, y 1, 1, 1, ¿verdad? Esto cada uno elige, ¿verdad? Lo único que no hay que hacer es justito eso que yo hice hace rato, eso es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Sí, porque si yo le daba imagen al vector E sub 1, 0, 0, 0, el vector E sub 1 no está, ¿verdad? En el núcleo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces con esta. ¿Perdón? Tengo un comentario ahí chiquitito. Sí, Hay un detalle más que hay que cuidar al hacer esa asignación. sí. Esos dos vectores que nos están asignando, tenés que asegurarte que sean elegidos. Sí, así Porque mismo. si no,
el teorema del núcleo de la imagen va a forzar a que el núcleo tenga que aumentar de dimensión. Totalmente de acuerdo. Sí, es como, se comportan como variables libres, pues, ¿verdad? Y entonces, Sí. eso sería una forma más camuflada de estar otra vez violando que tu núcleo se genere solo con estos dos vectores. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, hay que arbitrar dos vectores no nulos que sean elegibles. Así como está escribiendo ahí. Así mismo. Genial, y no. Bueno, bueno, si no hay ninguna otra observación, entonces con estos datos que están acá ya podemos despejar acá cuánto vale f de e sub 2, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, f de e sub 2 acá vale menos 2 menos menos uno, ¿verdad? Por favor, si controlan los profes ahí. Y con esto podemos hallar también f de e sub 1, ¿verdad? No sé cuándo sale f de e sub 1. Bueno, vamos a calcular, ¿verdad? Entonces va a ser menos 4 más 3 menos 1, 3, ¿verdad? Después va a ser menos 2 más 3. Menos 2 más cuánto? Menos 2 más 4, ¿verdad? Sale 2. Y después tenemos que... Creo que sale cambiado así, ¿no? Piqui piqui. Y después tenemos también que menos 2 más 0 más 4 menos 2 otra vez. El primero lo que no estoy seguro está bien. Entonces la primera componente verifiquemos otra vez, ¿verdad? Menos 4 más 3 es menos 1. Y más 4 es 3 y menos 3. Creo que está bien esto, ¿eh? Entonces vamos a escribir un poquito mejor. F de e sub 1 nos sale que es menos 3, menos 2 y menos 2. F de e sub 2 nos sale que es... ¿Cuánto era? Menos 2 menos 1 menos 1. Y f de e sub 3 y e sub 4 son los que yo arbitré, ¿verdad? Era 1, 0, 0 y 1, 1, 1, ¿verdad? Bueno, si es que todo está bien, entonces vamos a revisar un poco el enunciado. Dice hallar la aplicación lineal nomás, ¿eh? Entonces, fíjense que con esto, con estas 4 imágenes que están aquí, yo ya hallé la aplicación lineal. Como no me pide explícitamente, ¿verdad? Hallarme la forma matricial y qué sé yo, entonces el problema ya se acaba acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué elegí este problema? Y por lo interesante, ¿verdad? De que yo tengo una condición en el problema y lo único que yo tengo que hacer es respetar esa condición, y si me faltan otras condiciones y ya no hay condiciones en el problema, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo arbitrar nomás entonces las condiciones que faltan para poder determinar la aplicación lineal, ¿verdad? Y con las observaciones ahí que hicieron Gonzalo e Inocencio, ¿verdad? En este caso, como que el núcleo era solamente esta, es la envolvente lineal de esto. Entonces cualquier vector que sea combinación lineal de esto sí o sí tiene que tener como imagen al vector nulo, ¿verdad? Y si yo hacía lo que hice hace rato de darle al vector e sub 1 la imagen como imagen del vector nulo, eso iba a estar mal, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de que estas asignaciones no sean arbitrarias, pero que sean linealmente independientes, ¿verdad? Bueno, entonces con esos datos, o mejor dicho, con esas condiciones, ya resolvimos el problema nosotros, ¿verdad? Si de repente nos pedía el problema hallar la... ¿Alguien quiere hablar? No, Yo ¿verdad? tengo una Sí, diferencia de solución que quiero comentar. métele, te Una escuchamos. alternativa, pues necesito tu ayuda. Tengo aquí en la pantalla. Ok, voy a escribir acá entonces lo que decía. A ver. Espera que, antes de que digas, ¿entendieron eso los estudiantes? Por ver si pueden escribir en el chat para saber si se entendió este tema de que usen las condiciones del problema y después nosotros le agregamos otras condiciones, ¿verdad? O sea, no tengan drama. Fíjense que el enunciado incluso dice hallar una aplicación lineal, nomás dice, así, no te está diciendo que la solución va a ser única ni nada, ¿verdad? Hallar una de todas las que van a cumplir con esa condición. Muy bien, entonces vamos a escuchar la solución de Inocencia. Te escucho y yo escribo lo que vos decís. Sí, escribir como primera fila de una matriz el vector 1, 2, 3, 4. Sí, así. Como segunda fila el 0, 1, 1, 1. Sí, señor.
Ok, nosotros queremos que esos dos generen el núcleo. Sí, Y lo que necesitamos es una base para poder definir la aplicación. sí. Entonces, una forma de obtener una base es extender esos dos vectores completando esa matriz en forma escalonada. Así. Eso, ¿cierto? Sí. Y entonces los primeros dos vectores Sí. queremos que ellos estén en el núcleo. Sí, la F de 1, 2, 3, 4. Este es 0, ¿verdad? Desde el 0, la segunda fila también va al 0. 0, 1, 1, perdón. 1, 1 también va al 0. Y ahí nos quedan los otros dos vectores que tenemos que arbitrarle su imagen. Sí, Y le asignamos a la tercera fila, podemos asignarle el canónico de 1, por ejemplo, de R3. ok, entonces al 0, 0, perdón, 0, 0, 1, 0, le asignamos es 1 ese. Entonces 1, 0, 0, sí, Y al último vector le asignamos el canónico de 2, por ejemplo. 0, 1, 0, sí señor, así, Y ahí ya está, porque de nuevo tenemos F especificado en una base. sí, así mismo, Y atiendan otra vez el detalle que esas dos asignaciones arbitrarias tenemos que cuidar que sean LI. Porque si fuesen LI, la imagen tendría dimensión 1. si Y fuese como el LI, dominio tiene dimensión 4, eso forzaría que el núcleo tenga dimensión 3. Y eso estaría rompiendo la condición de que esté generado por dos vectores. claro, así mismo, Pues, esa es la pequeña sutileza que hay que atender. Y esta asignación, por ejemplo, nos ahorra bastante trabajar con cuentas. O sea, Totalmente. observamos que al escalonar esa matriz tenemos base y le asignamos los valores. totalmente, No así tenemos mismo. que resolver el sistema de ecuaciones ni nada. Sí, sí, genial, mucho más rápido, mucho más rápida es esta manera, ¿verdad? O sea, encontró una base cualquiera, o sea, lo que el profesor, lo que Inocencio hizo fue, como que yo me cerré, digamos, en que quería hallar la imagen de esta base nomás, de los elementos de esta base. Entonces yo hallé eso específicamente, ¿verdad? Pero acá Inocencio lo que hizo fue, halló la imagen de otra base cualquiera de R4, ¿verdad? Y también estaba bien, ¿verdad? Solamente que esta aplicación que él halló no es la misma que yo hallé, pero está bien igual, ¿verdad? Exacto. Es Entiendo otra los respuesta. estudiantes esta alternativa. Sí. Pueden responder en el chat, ¿verdad? O sea, tipo, es cuestión de hallar la imagen de cualquier base, ¿verdad? Nadie responde que Sí, ahí que no ya- está entendiendo. Sí, ahí Majo dice. Luego hay que explicar y si alguien me dice. Sí, fíjate, Majo, que cuando yo empecé hace rato, era que les dije, lo verdad, que teníamos una aplicación F de U en B, una aplicación lineal, ¿verdad? Y había el teorema que decía que si nosotros tenemos una base del codominio, y hallábamos, que escribí que era esta supuestamente, ¿verdad? Y hallábamos la imagen de los elementos de esa base, nosotros ahí ya teníamos definida la aplicación lineal. Eso es lo que decía el teorema que vimos la clase pasada. Bueno, y yo dije, voy a tomar esta base, ¿verdad? Hallar la imagen de los elementos de la base usual y ahí ya definir. Pues hice eso pensando realmente que iba a hallar la aplicación, la forma analítica, ¿verdad? Pero no, el problema no pide eso. Entonces Inocencio se fue por lo más rápido y él dice, ok, esta que está aquí, estas filas, forman una base de R4. Entonces, como que formó una base de R4, si yo hallo la imagen de estos 4 elementos que están aquí, ya voy a tener también definida una aplicación lineal, pues. Y la aplicación lineal que se halla ahí es única también. Existe, etc. Hay un teorema que nos garantiza que eso ocurre, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que yo hice, esta aplicación que está acá, ven acá, yo hallé la imagen de los elementos de la base usual. O sea, yo hice eso. Y esta es una aplicación lineal, esta es una respuesta. Bueno, pero Inocencio hizo mucho más rápido. Y esta es otra respuesta. Y es otra aplicación lineal, lo de hecho. O sea, esta aplicación que él halló y la que yo hallé son totalmente diferentes. Pero ambas están bien, ¿verdad? Ambas cumplen con que tienen el mismo núcleo, ¿verdad? Que es el dato del problema. Entonces, no sé si se entendió ahí, Nicole Majo. Sí. Erika dice en qué caso la aplicación lineal era única y en este caso justamente cuando hallas la imagen de los elementos de una base cualquiera del dominio, la aplicación lineal que obtenés ahí es única.
sea, no hay dos aplicaciones lineales que tengan esta misma propiedad que está acá, por ejemplo. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna observación más, así repasamos más o menos lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Sí, yo creo que el concepto más resaltante de la clase pasada es justamente ese teorema de que con una base del dominio uno ya puede determinar la aplicación lineal y está bien determinada, ¿verdad? A partir de ella. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase si no hay preguntas. Ok, un ratito. Un ratito si me esperan ya ahí. Bueno, entonces vamos a continuar y lo que hoy tenemos para desarrollar es este concepto que está aquí, ¿verdad? Representación matricial de operadores lineales. Gonzalo, se está viendo la presentación, ¿verdad? Pregunto porque no sé si se ve o no. Sí, yo. Sí. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es ver un poco la parte de representación matricial. No es de operadores lineales nomás, es de aplicaciones lineales luego en general. Este es un pequeño error, de aplicaciones lineales. Y es el capítulo 10 del libro. Así. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito en qué nos vamos a basar para hacer esto. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se determina la representación matricial de una aplicación lineal. Creo yo que esta es la parte más interesante de todo, porque acá vamos a quitarle el jugo realmente a las matrices, ¿verdad? O sea, todo lo que sabemos nosotros de espacio fila, espacio columna, espacio nulo de una matriz, todos esos conceptos vamos a utilizar otra vez acá, ¿verdad? Y creo que es la parte más interesante de esta parte de aplicaciones. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito cómo se define la representación matricial de una aplicación. Fíjense que es de una aplicación lineal cualquiera. Entonces, lo que tenemos de datos son dos espacios vectoriales, como siempre, sobre el mismo cuerpo, ¿verdad? No vamos a tomar nunca espacios vectoriales que estén definidos sobre cuerpos diferentes cuando vamos a utilizar aplicaciones lineales. Después tenemos bases acá, el conjunto S y el conjunto T, que son las bases del dominio y codominio. Y tenemos una aplicación lineal. Entonces, repasando, tenemos dos espacios vectoriales, una base del dominio, una base del codominio, y hay una aplicación lineal entre U y B, ¿verdad? Que es el dominio y el codominio respectivamente. Y podemos escribir entonces lo siguiente. Y fíjense, esta expresión que está acá parece complicada, pero vamos a aplicar para ver qué onda. Entonces, como que, fíjense que S, que es la base del dominio, ¿verdad? La base de U, yo puedo hallar la imagen, por ejemplo, de los elementos U sub 1, U sub 2, U sub n. ¿Por qué puedo hacer eso? Y porque son elementos del dominio, ¿verdad? O sea, los elementos de la base del dominio y son elementos del dominio también, ¿verdad? Entonces existe, ¿verdad? Esto existe, f de U sub 1, f de U sub 2, todo esto existe, ¿verdad? Y estas imágenes que están acá ya son elementos del codominio, ¿verdad? O sea, ya son elementos que pertenecen al espacio vectorial V. ¿Estamos de acuerdo? Porque, o sea, la imagen siempre es un conjunto del codominio, ¿verdad? Y como que estos vectores, f u sub 1, f u sub 2, etc., son vectores del espacio vectorial V, se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de la base T, ¿verdad? Porque si esta es una base del espacio vectorial, y bueno, entonces cualquier elemento del espacio vectorial V se puede escribir como combinación lineal de esa base. Entonces, eso es lo que está escrito acá, ¿verdad? Fíjense cómo cada elemento, imagen, ¿verdad? Se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base, ¿verdad? Y ahí ven de dónde va I y J. Entonces, si sabemos eso, fíjense cómo vamos a definir entonces la matriz de la aplicación. Entonces, fíjense, esta matriz que está acá, esta matriz que está aquí, entonces fíjense quiénes son las columnas de esta matriz, ¿verdad? Son los vectores coordenados de cada uno de esos vectores imágenes, ¿verdad? O sea, fíjense que si f de u sub i, ¿verdad?, es esta combinación lineal, el vector coordenado de f de u sub 1, ¿verdad?, va a ser acá
este vector alfa 1, 1, alfa 1, 2, etcétera, etcétera. Voy así, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos vectores yo pongo acá como columna y así formo esa matriz. Y esa matriz que está ahí se denomina matriz o representación matricial de la aplicación lineal respecto a las bases S y T. Bueno, vamos a repasar un poco cómo se halla entonces, ¿verdad? Para no perdernos un poco en la explicación. Entonces, funciona generalmente cuando les explicamos otra vez de vuelta. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo tengo una aplicación f de u en b y tengo una base del dominio. U sub 1, U sub 2, etc. N elementos tiene, ¿verdad? Y tengo la base del codominio. B1, así voy hasta B sub m, ¿verdad? No tienen por qué tener la misma dimensión U y B. Entonces lo que hago es lo siguiente. Hallo la imagen del vector U sub 1, del vector U sub 2, etcétera, de todos los elementos de esta base S que está acá. Hallo la imagen de todos esos elementos y este vector que está aquí, y también este, ¿verdad? Etcétera. Todos son vectores del espacio vectorial B. Y como son vectores del espacio vectorial B, se pueden escribir como combinación lineal de esta base T. Entonces, esto va a ser, ¿verdad? A1, 1, B sub 1, más A1, 2, B sub 2, etc. Puedo escribir esta combinación lineal, ¿verdad? Así. Y lo mismo puedo hacer acá. Entonces, esto va a ser A2, 1, B sub 1, más A2, 2, B sub 2, etc. ¿verdad? A sub 2, M, B sub M. Y entonces yo formo ahí la siguiente matriz. Entonces cada uno de los vectores coordenados de estos vectores, o sea, fíjense acá, f de u sub 1, perdón, f de u sub 1, f de u sub 1 expresado en la base t, entonces ya sabemos quién es, ¿verdad? Es A1, 1, A1, 2, etcétera, hasta A1M, ¿verdad? Yo sigo teniendo problemas con mi lápiz, ¿verdad? Por eso es lo que escribo así. A1M, ahí transpuesta. Ok, ese es el vector coordenado. Y bueno, y así puedo hacer para cada vector imagen. Entonces, si yo ese vector coordenado agarro y pongo como columna acá, entonces acá es A1, 1, acá es A1, 2. Y voy así hasta A1M y acá A2, 1, A2, 2, etcétera. Y voy así hasta el último, ¿verdad? Entonces acá va a ser AN1, AN2, etcétera, ¿verdad? Acá entonces ANM. Fíjense, entonces esta columna que está acá es este vector coordenado respecto a la base T. Este que está aquí es el vector coordenado de este vector y también respecto a la base T, y este es así, ¿verdad? Ok, entonces cada uno de estos vectores coordenados pongo acá, y esta matriz que se forma acá, que expresamos de esta manera, se llama representación matricial de la aplicación F. Y fíjense, respecto a las bases S y T, en ese orden escribo. Ok, entonces así se define la representación matricial de una aplicación. ¿Se entendió? ¿Verdad? Entonces, dada la base del dominio, hallo la imagen de los elementos de esa base y cada uno de esos elementos escribo como combinación lineal de los elementos de la base del codominio y pongo como columna esos vectores coordenados, y ahí entonces formé la representación matricial de una aplicación. Y fíjense acá la observación de que se escribe respecto a dos bases, ¿verdad? O sea, no es que escribo respecto a una base nomás. Siempre la representación matricial de una aplicación está referida a dos bases, ¿verdad? O sea, siempre, casi siempre, ¿verdad? Vamos a ver cuándo no pasa esto, pero siempre entonces para poder definir, o generalmente para poder definir la representación matricial de una aplicación, yo voy a necesitar la base del dominio y la base del codominio. Y acá surge la pregunta, ¿cómo se usa esto, verdad? Y ahí creo que puse. Y acá está. Entonces fíjense cómo se usa la representación matricial. Entonces yo le doy un vector del dominio, pero referido a la base del dominio, y me da su imagen, pero referido a la base del codominio también, ¿verdad?
Entonces, esa es la representación, así se usa la representación matricial de una aplicación. Creo que un profesor iba a decir algo o escuché mal nomás. Escuché mal nomás. Muy bien, entonces así se define esta matriz y así se utiliza, ¿verdad? No hay mucho secreto acá. No sé si quieren comentar algo, Gonzalo, Inocencio. No tengo nada que agregar ahora. Yo tampoco. Bueno, entonces, no sé, ¿entendieron los estudiantes? No sé si hay una pregunta. ¿Podés explicar de vuelta el tema de la anotación? Sí, puedo explicar. Bueno, entonces vamos a hacer acá. Acá voy a escribir. Entonces, fíjense, si yo te doy así, o sea, eso es lo que pasa, eso es lo que es. Esto se lee representación matricial de la aplicación F respecto a las bases S y T. Bueno, y acá vamos a ser un poco estrictos en el orden, ¿verdad? O sea, este subíndice que está acá indica cuál es la base del dominio y este superíndice indica cuál es la base del codominio. Y sí o sí se lee en ese orden, ¿verdad? Representación matricial de la aplicación respecto a las bases del dominio y el codominio, ¿verdad? Y tengo que indicar cuáles son las bases acá como subíndice y superíndice del dominio y codominio respectivamente, ¿verdad? Entonces esa es la nomenclatura que se utiliza. Y repito, ¿verdad? Creo que vale la pena repetir cómo se utiliza. Entonces, esta matriz es tal que tiene que recibir un vector del dominio, pero tiene que estar referido respecto a la base S. O sea, no le puedo dar el vector respecto a la base usual a esta matriz que está acá. Y me da la imagen del vector U. Perdón, voy a escribir así. Me da la imagen del vector U. Perdón. Así. Entonces me da la imagen del vector. Acá es S. Me da la imagen del vector U, así, pero referido a la base T. Así se usa. Ese es el tema. Bueno, no sé si ahí quedó claro para el que preguntó, ¿verdad? Genial. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver acá algunas observaciones entonces sobre esta definición. Creo que no hay tanto misterio en esta definición, creo que por eso tampoco están agregando nada a los profes, ¿verdad? Es muy sencillo, es simplemente hallar la imagen de los elementos de la base del dominio. Cada uno de esos vectores imágenes que acabamos de hallar, escribimos como combinación lineal de la base del codominio, ponemos como columna las coordenadas y ya está. Esa es la matriz de la aplicación respecto a las bases S y T para este caso, ¿verdad? Se pueden llamar de cualquier manera. Te mandé una foto al WhatsApp, Marco, por si puedas explicar un poco la herramienta que usé ahí. Ok. Mira. Ok, voy a proyectar lo que el profesor Inocencio me puso. Ay, yo cerré mi WhatsApp, será. Vamos a ver. 2 segundos. Vos vas a explicar Ino, ¿verdad? Por eso me enviaste para proyectar esto. Inocencio. ¿Está Ino, verdad? Sí. Ah, sí. Estoy. Sí. Se me olvidó nomás activar el micrófono. Ya. Bueno, ahí está. Le muestro acá un ratito nomás. Espérenme. Ahí se ve, tal vez. No sé si. Yo veo. Ok, si vos ves que sí que se. Ok, explicarle no hay nada. Entonces, ahí fíjense que en la parte superior del diagrama tenemos U, D, que son los espacios vectoriales, y F es la aplicación lineal. S y T son las bases respectivas. Cuando fijamos una base, Perdón. cuando fijamos una base aparecen esas flechas verticales que nos llevan del espacio vectorial abstracto al Rn correspondiente. Entonces fíjense, si U tiene dimensión n, una base me transporta a Rn, y si D tiene dimensión m, la base T me lleva a Rm. Sí. Y esas flechas son mapas lineales realmente. ¿Y cómo funciona ese mapa lineal? Es hallar el vector coordenado. Si yo tengo un vector U en el espacio vectorial U,
su vector coordenado, la base S va a ser un elemento de Rn. Entonces ese mapeamiento es lo que se indica con esas flechas verticales. Ah, pero genial está, espera que. Sí, voy a tratar un poco de escribir ahí para que se entienda. Ok, fíjense lo que estamos, o sea, indirectamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es como que estamos pasando de estos espacios vectoriales a estos, ¿verdad? Y no, eso cuando hallamos la representación matricial, ¿verdad? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Sí, esa es una muy buena aclaración, ¿verdad? Arriba es como que tenemos los espacios abstractos, ¿verdad? Y a costa de tomar bases, SIT lo que conseguimos es bajar eso a algo más concreto, que son los espacios Rn y las matrices. Entonces esa matriz F entre corchetes ST que está ahí abajo, es la única matriz que consigue que ese diagrama conmute. Quiere decir que yo puedo irme de U hasta Rn siguiendo cualquier camino. Puedo ir por F, puedo ir de U a B primero mediante F y bajo mediante la base T. O puedo ir de U a Rn usando la base S y después aplico la matriz. Claro, entiendo. Y vuelvo a esa misma conmutatividad es lo que te dice esa formulita que escribió Marco Benítez, de aplicar la matriz al vector U coordenado en S, y eso te da la imagen de U coordenado en la base T. Sí, así. Genial. Eso debería ser el vector U, eso que escribiste ahí, Marco. Sí. Vamos a suponer que realmente la imagen de U, ¿verdad? Es F de U. Sí, claro, vamos a llamarle B. sí. Ya. Sí, creo que es espectacular, o sea, es muy buena esta visión un poco, ¿verdad? Porque generalmente esto no se nos muestra así, ¿verdad? Porque, o sea, fíjense cómo es muy importante trabajar con matrices, porque de estar trabajando acá con espacios vectoriales que son cualquier tipo de espacios vectoriales, pueden ser de matrices, de matrices, de funciones, de números complejos inclusive, ¿verdad? Yo puedo directamente trabajar en estos dos espacios vectoriales nomás, teniendo en cuenta la matriz de la aplicación, ¿verdad? O sea, poder trabajar con la matriz realmente hace que se faciliten mucho los cálculos inclusive, ¿verdad? Porque empezamos a trabajar con espacios vectoriales que para nosotros al menos son muy sencillos de manejar, ya lo manejamos muy bien, ¿verdad? O sea, genial. Y eso todo a través de los vectores, del concepto de cambio de base y de vectores coordenados inclusive, ¿verdad? Estupendo. Buenísima observación. Otro comentario más ahí, no es solo que nosotros podamos trabajar mejor o sea más familiar para nosotros las matrices. Una computadora solo entiende matrices. Cierto. Entonces nosotros podemos entender la parte superior de ese diagrama a nivel abstracto. Pero si queremos hacer cálculo numérico, por ejemplo, y queremos que una computadora haga la cuenta por nosotros, sí o sí tenemos que aterrizarle a RL. Sí. Entonces tenemos que meter bases, encontramos la matriz y esa matriz es la que podemos darle de comer a una computadora. Claro, y que ella haga el cálculo por nosotros, ¿verdad? Para eso es que sirve toda esta historia. Estupendo. Creo que es una muy buena acotación esta. No sé, Gonzalo, si ahí querés decir algo, ¿no? No, y más que nada para complementar que nosotros en la clase anterior habíamos hablado que una matriz, ¿verdad? Podía definir una aplicación de Kn a Km, ¿verdad? Sí. Una matriz de M por N. Sí. Y justamente como a los vectores de U que tiene dimensión, nosotros le podemos asociar a través de un isomorfismo a Kn y a B a través de otro isomorfismo a Km, entonces esa aplicación, entonces también al asociar a una matriz se puede ver, ¿verdad? Como una aplicación de Kn a Km. O sea, viene a ser lo mismo. Esta, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, perdón, yo acá particularicé sin darme cuenta, asumí que los espacios son reales. Sí, acá esto es K, ¿verdad? Real es K. Sí. K, sí, así mismo. De luz. Genial. O sea, es como que al tener una aplicación, nosotros tenemos otra aplicación otra vez definida, ¿verdad? Cuando hallamos su representación matricial ahí, ¿eh? Bien. Bueno, me gustó esta observación. Genial. Ok, continuamos entonces con las notitas que escribí por ahí. No me acuerdo más ni qué eran, pero ya está. Bueno, entonces... Perdón. Bueno, entonces dice acá lo siguiente, ¿verdad? Bueno, y acá más que nada, cómo hallar la representación matricial de la composición de dos aplicaciones, ¿verdad? Fíjense, dice sean S, T y R.
bases tienen que ser de los espacios vectoriales U, V y W respectivamente. O sea, S base de U, T base de B, R base de W. Todos están sobre el mismo cuerpo K. Y sean las aplicaciones F de U en B y G de B en W, ¿verdad? Fíjense que ahí la única composición que se puede realizar es G composición F, ¿verdad? O sea, realmente es F composición G, ¿verdad? Porque... A ver, No, un no, poquito. G o F sería. No, es G o F, sí, perdón. Sí, G o F es. Sí, o sea, G composición F es la que se puede hacer, ¿verdad? Porque esto puede hacer G de F de algo, ¿verdad? Y acá el codominio o la imagen de F es un subconjunto del dominio de la aplicación G, ¿verdad? Entonces se puede hacer la composición G composición F. Entonces la matriz de... Fíjense que G va de B a W. Entonces lo que yo puedo hallar es la representación matricial, perdón, G composición F. G composición F es una aplicación que va de U a W, ¿verdad? Así sería. Sí, así sería, ¿verdad? Entonces, fíjense que en U yo tengo definida la base S y en W tengo definida la base R, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo hallar sería acá la representación matricial de esta aplicación respecto a las bases S y R. Y fíjense que al final de cuentas la representación matricial de una composición de aplicaciones no es otra cosa que el producto de las matrices de las aplicaciones, ¿verdad? O sea, fíjense, esto es esto por esto nada más. O sea, yo puedo hallar tranquilamente siempre y cuando, ¿verdad?, estas bases sean iguales, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo quiero hallar la matriz de la composición de dos aplicaciones y puedo hacer nomás como el producto de las representaciones matriciales de las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, si hago G composición F, entonces G por F, ¿verdad? La matriz de G por la matriz de F. Siempre teniendo en cuenta que estas bases se correspondan, ¿verdad? O sea, tampoco puedo hacer cualquier maganada ahí. Entonces, a partir de ahora pueden hacer así nomás también la composición de las aplicaciones. Bueno, esa es la primera observación. La siguiente dice, sean U y B espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K y tengo S y T bases de U, M y R bases de B, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente acá nosotros. ¿Qué pasa si yo hallé la representación matricial de una aplicación respecto a dos bases, ¿verdad? Vamos a llamarle S y T. Bueno, S y M acá. Así. Fíjense que para nuestro ejemplo, ¿verdad?, una base del dominio, o sea, si yo tengo esta aplicación definida así, F de U, esto es una U, tiene que ser una U. F de U en B, ¿sí? U en B. Entonces yo puedo hallar la representación matricial de esta aplicación respecto a una base del dominio y a otra base del codominio, ¿verdad? Para nuestro caso, S es una base del dominio y M también es una base del codominio. Entonces yo puedo hallar tranquilamente esta representación matricial que está acá. Se está viendo lo que escribo, ¿verdad, Gonzalo? No sé si se ve eso. Sí, sí, sí. Sí, se ve, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo hallar esta representación matricial. Pero ¿y qué pasa si yo quería hallar la representación matricial de la aplicación y respecto a las bases T y R, ¿verdad? No quería que sea respecto a estas dos bases, sino que estas otras dos bases. Y la pregunta es, ¿hay una relación entre ellas? ¿Puedo hallar directamente nomás esta teniendo esta o tengo que hacer todo el cálculo de vuelta, ¿verdad?, para poder hacer esto? Fíjense que es fácil hallar la representación matricial de una aplicación, pero es trabajoso, ¿verdad? Porque si recuerdan son las coordenadas de los vectores imágenes respecto a la base, ¿verdad? Y hallar esas coordenadas no es tan sencillo, o sea, son muchas incógnitas, muchos sistemas de ecuaciones que hay que resolver en simultáneo y tiene un trabajo adicional o un costo que hay que pasar, ¿verdad?, para poder determinar esos coeficientes. Y bueno, entonces, ¿será que si yo tengo ya esta y no puedo hallar nomás esta de otra manera un poquito más sencilla, ¿verdad? Entonces, esa relación es la que vamos a mostrar en esta nota, que también es un teorema, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos así dos bases del dominio y dos bases del codominio. Y les defino yo como P la matriz cambio de base de la base S a la base M.
SAT tiene que ser, ¿eh? Entonces, fíjense cuál es la relación entre esas dos aplicaciones lineales, ¿verdad? Perdón, entre esas dos matrices. Fíjense, esta matriz se puede hallar de esta manera, ¿verdad? Teniendo estas matrices cambio de base que están acá. Vamos a ver un poco cómo se halla eso para que quede claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir acá. Ahí. Vamos a dejar acá en blanquito la pizarra y vamos a escribir un poco. Entonces, repasemos acá. Tengo f de u en b. Acá tengo dos bases que le llamé s y t, creo que le llamé, ¿verdad? Y tengo acá m y r. Tengo esas cuatro bases así, ¿verdad? Bueno, yo sí tengo definida la representación matricial de la aplicación respecto a las bases s y m. ¿Era cómo se usaba esto? Esto le daba un vector u acá, pero referido a la base s, y me da su imagen, pero referido a la base m, ¿verdad? Ok, ahora, yo definí ahí P como matriz cambio de base, tiene que ser de la base S a la base T, ¿verdad? Así. Y también definí Q como matriz cambio de base de la base M a la base R. Eso creo que escribí mal en la diapositiva anterior. Bueno, entonces, ¿cómo se usa esta matriz? Dado un vector del dominio, ¿verdad? Así, en la base S. Bueno, y acá tengo P y me sale ese mismo vector, pero en la base T. ¿Y esta matriz cómo se usa? Dado un vector en el codominio expresado en la base M. Bueno, y esto es Q por el vector expresado en la base R, ¿verdad? Entonces, si estas dos expresiones yo meto en esta expresión que está acá, vamos a ver qué nos queda. Voy a ahorrar un poquito. Entonces meto esas expresiones allá arriba y ¿qué queda? Ahora va a ser esta matriz respecto a las bases S y M, y ese vector U expresado en la base M vimos que era la matriz P por el vector U era sobre, bueno, vector U es la matriz P por el vector U expresado en la base S, y esto es igual a su imagen, ¿verdad? Pero expresado en la base M, y ese vector expresado en la base M es Q por el mismo vector imagen, pero expresado en la base R. Entonces, si yo despejo acá, o sea, este mando al otro lado, ¿verdad? Con su inversa, esto va a ser Q a la menos 1 por esa matriz F expresada en las bases S y M por P por el vector U expresado en la base S, y va a ser igual a su imagen pero expresado en la base R. Entonces fíjense esta expresión que está acá, ojalá que se entienda, ¿verdad? Marcos, Señor, tu vector 1 tiene que estar expresado en la base T. en la base T, en la base T es, en la base T. Así. Entonces fíjense, acá yo tengo entonces una matriz, fíjense que el producto de estas tres matrices es una matriz nomás, ¿verdad? Y recibe un vector coordenado en una base del dominio y me da su imagen, pero coordenado en la base del codominio. Entonces, esta matriz que está acá necesariamente tiene que ser la matriz de la aplicación, pero referida a las bases T y R, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así. Entonces, eso es lo que escribí en la diapositiva anterior. Entonces, si miramos otra la diapositiva anterior, ratito. Fíjense, eso es lo que escribí acá, ¿verdad? Creo que escribí mal los subíndices, pero bueno, casi lo mismo, ¿verdad? Voy a escribir bien y después voy a levantar esto, ¿verdad? Pero esa demostración que hice hace rato es la que vale, ¿verdad? Entonces, lo que quiero denotar con esta observación o con esta nota que está acá es que hay una relación entre las dos matrices de una aplicación referida a distintas bases, ¿verdad? Y se relacionan con las matrices cambio de base. Vamos a ver en los ejercicios esto. No sé si los profesores quieran anotar o observar algo acá. No, por ahora. Yo tampoco. Bueno, espero que no se pierdan tanto los alumnos ahora acá. Con los ejercicios espero que se queden. Bueno, y estas son observaciones que sí valen la pena, ¿eh?
Fíjense de qué me sirve tanto a mí hallar la representación matricial, ¿verdad? Y fíjense que con las representaciones matriciales de una aplicación, yo también puedo hallar el núcleo, la imagen, puedo determinar si es inyectiva o no una aplicación, ¿verdad? Y cómo se relaciona eso, y acá les escribí, ¿verdad? El espacio nulo de la representación matricial, o sea, de esa matriz. Entonces, si yo escribo, tengo esta matriz referida respecto a dos bases, S y T. Entonces, el espacio nulo de esta matriz es el núcleo de la aplicación, pero está referida nomás respecto a la base S. Eso es lo único que lo que tengo que tener cuidado cuando hallo esto, ¿verdad? O sea, si yo hallo el espacio nulo de esta matriz que está aquí, bueno, y eso es exactamente el núcleo de la aplicación, pero tengo que tener cuidado que me sale todo referido nomás respecto a la base del dominio, ¿verdad? Entonces, fíjense, hallar el núcleo entonces es tan fácil como hallar nomás el espacio nulo de esta matriz, teniendo en cuenta que los vectores que me salen ahí van a estar referidos a la base también del dominio. Después, podemos ver también cómo se halla la imagen, ¿verdad? Fíjense que el espacio columna de esa matriz va a ser la imagen de la aplicación, ¿verdad? O sea, si yo tengo nuevamente esta aplicación aquí, bueno, el espacio columna de esta matriz, ¿verdad? O sea, el espacio columna entonces de esta matriz que está aquí, es exactamente la imagen de la aplicación, pero sale referida a la base T. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo puedo hallar directamente la imagen de la aplicación hallando el espacio columna de esta matriz, pero teniendo en cuenta que esos vectores van a estar nomás referidos respecto a la base del codominio. Y entonces, si yo puedo quitar del espacio columna la imagen y del espacio nulo el núcleo, podemos concluir lo siguiente, ¿verdad? Un ratito. Quiero borrar. Entonces, fíjense acá. Entonces, si la representación matricial de una aplicación lineal respecto a dos bases es invertible, ojo con eso, ¿verdad? Si es que esa matriz de una aplicación lineal o la representación matricial de una aplicación lineal respecto a dos bases es invertible, entonces la aplicación ya es biyectiva también, ¿verdad? Fíjense que si una matriz es invertible, su núcleo va a estar formado solamente, o sea, el espacio nulo de esta matriz va a ser solamente el vector nulo, ¿verdad? Y si es solamente el vector nulo, quiere decir que no hay variables libres, entonces quiere decir que todas las columnas de la matriz son linealmente independientes, entonces ahí ya podemos quitar la imagen también, ¿verdad? Entonces ahí quiere decir que ya es invertible, entonces ya va a ser biyectiva, ¿verdad? Entonces analizando la matriz, nosotros ya podemos quitar todas las conclusiones que antes quitábamos haciendo un poco más de cálculos, ¿verdad? Después, bueno, y para operadores lineales la observación de que si tenemos operadores lineales, si recuerdan, eso trabaja sobre un mismo espacio nomás, entonces la representación matricial de un operador lineal se escribe respecto a una sola base. Eso es lo único que hay que tener en cuenta cuando trabajas con un operador lineal. Entonces realmente se escribe con respecto a la base del dominio y a la base del dominio otra vez, ¿verdad? Que es la misma. Eso es lo que pasa. Una observación ahí, Marcos. Sí. Eso no es un tiene que ser, es un puede ser. Sí, por eso puse acá generalmente, ¿verdad? Sí. Cuando trabajamos con aplicaciones en general, Sí. los espacios dominio y codominio son diferentes, entonces las bases van a ser diferentes probablemente. Pero en el caso de operadores, estamos en el mismo espacio. Sí. Entonces podemos elegir la misma base para representar tanto el dominio como el codominio. Sí. Eso tiene ventajas y en algunos casos tiene ciertas desventajas también. En este curso no se llega a ver esas desventajas. Pero, por ejemplo, si nosotros elegimos dos bases diferentes, mismo que estemos en el mismo espacio, por ejemplo, siempre podemos ya analizar la matriz. Sí. Cosa que no es cierto si nos restringimos a usar una misma base. Exactamente. Y eso que siempre podemos ya analizar, por ejemplo, tiene su interés un poco más en la aplicación, un poco más sofisticado, pero un comentario quería agregar ahora. Sí, claro, por eso puse... Estamos sacándole provecho al hecho de que estamos en el mismo espacio para elegir una misma base, porque para nuestros propósitos eso simplifica la historia. Así mismo, o sea,
como dice Inocencio, por eso justamente puse acá la palabra, ¿verdad? Que generalmente, y nosotros vamos a tomar en este curso siempre así, vamos a tomar cuando es un operador, bueno, entonces la matriz del operador se escribe respecto a una sola base. O sea, realmente, fíjense, es como escribir la representación matricial del operador respecto a la base S y a la base S, ¿verdad? Eso mismo. La forma de hallar es la misma. Hallo la imagen de los elementos de la base del dominio y esos elementos vuelvo a escribir nomás como combinación lineal de la misma base, ¿verdad? Y ahí hallo la matriz. Entonces, el procedimiento es el mismo, solamente que la base es una sola acá. Solamente cuando es operador lineal, cuando tenemos un operador lineal, vamos a hacer esto, ¿verdad? En ningún otro caso se va a hacer así. Gonzalo, ¿tú quieres decir algo? Yo diría que el ejemplo, o sea, un ejemplo que se me ocurre ahora de que no se hace eso, pero que es bastante particular, es el cambio de base. Cambio de base, sí mismo. Porque el cambio de base no es el operador identidad, ¿verdad? Porque a cada vector B le asocia el mismo, ¿verdad? Pero básicamente lo que hacemos es tomar una base S del dominio y una base T del codominio, ¿verdad? Así mismo, sí. Excelente observación esa. La matriz de cambio de base es la matriz del operador identidad, referida a dos bases diferentes dentro del mismo espacio. Así mismo, sí. No sé si van a visualizar eso los muchachos, pero es cierto lo que dicen, ¿verdad? Pero en general, Sí. creo que hay una observación por ahí que puse que donde se trata ese tema. Pero efectivamente, la matriz cambio de base es la matriz de un operador. Bueno, voy a escribir nomás ya que estamos, para que se vea un poquito. Si nosotros tenemos, qué sé yo, la matriz cambio de base P de S a T. Vamos a suponer que S y T son dos bases de un mismo espacio vectorial. Pero nosotros sabemos esto, ¿verdad? Que el vector referido a la base S y es esta matriz multiplicada por ese mismo vector pero en la base T, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros podemos ver acá que hay una aplicación lineal que, si recuerdan, mejor dicho, nosotros habíamos dicho que toda matriz define una aplicación lineal, lo que dijo hace rato luego Gonzalo. ¿Y cómo es la aplicación lineal? Y bueno, y a un vector B le asocia esta matriz multiplicada por ese vector, ¿verdad? Entonces eso mismo es lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? Entonces efectivamente la matriz cambio de base, fíjense como que S y T son bases de un mismo espacio vectorial, o sea, quiere decir que P y P es una matriz cuadrada, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en un mismo espacio vectorial, o sea, P está representando a un operador lineal realmente, ¿verdad? Y acá él toma, fíjense, esta matriz toma un vector coordenado en una base y te da su imagen, ¿verdad? Pero representado en otra base, ¿verdad? Entonces justo ese es el caso del operador lineal donde no trabaja, o sea, donde su matriz no trabaja con una sola base, ¿verdad? O sea, yo puedo ver esta P como la representación matricial de una aplicación que recibe un vector en una base T y te da su imagen en una base S, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo es la matriz de un operador, ¿verdad? No sé si ahí expliqué más o menos, pero eso es lo que los profesores estaban diciendo en pocas palabras. Claro, y es el operador identidad porque justamente lo que hace es que a cada B le asocia el mismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Buenísima aclaración. Bueno, vamos a continuar. A ver si hay algo más antes de hacer ejercicios. Bueno, ejercicio ya, ¿verdad? Muy bien, entonces, no sé, quiero ver un poco si los alumnos qué tal están, qué dicen por el chat. Ese fue ahí. No sé si hay preguntas hasta ahora, tal vez con el libro. Bueno, vamos a hacer ejercicios para ver un poquito. Tenemos unos cuantos preparados hoy para tratar de aclarar las dudas que salgan. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio que está acá. Y vamos a usar la pizarrita para eso. Bueno. Tenemos entonces esto que está aquí. Muy bien. Creo que se ve ahí, ¿verdad? Ahí va. Muy bien, entonces tenemos así. Dice, determinar la matriz de la aplicación lineal f de R3 a P3 con respecto a las bases S y T
y nos da la aplicación ahí, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es para tratar de fijar el concepto de la definición de una matriz de una aplicación respecto a dos bases. Muy bien. Entonces, vamos a recordar. Una aplicación f de u en b, la remil, siempre f de u en b. Entonces, yo tengo que tener una base acá y una base acá. Lo que tengo que hacer es hallar la imagen de los elementos de esa base y escribir como combinación lineal de los elementos de la base del codominio. Eso es lo que tengo que hacer. Esos vectores coordenados que me salen ahí voy a poner como columnas de una matriz y esa ya es la matriz de la aplicación respecto a las bases S y T. Ese es el concepto que tenemos que aplicar. Es aplicar directamente la definición nomás. Tipo, estudiaste un poquitito, leíste el libro y aplicas directo. No hay ningún secreto. Vamos a hacer eso. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar la imagen del vector 1, 0, 0. Y esto me sale... ¿Cuánto me sale? Sale t al cubo. ¿Ok? Más 0 más 0, ¿verdad? T al cubo nomás. Después f de 0, 1, 0. Perdón, 1, 0, 0. No es 0, 1, 0. 1, 1, 0. Sale t al cubo más t más 1. Así. Y f de 1, 1, 1 sale t al cubo más t más 2. ¿Ok? ¿Está bien, Gonzalo? Y no, controlen que por favor. Sí. Muy bien, entonces hallamos estas tres imágenes y bueno, y estas imágenes que están aquí, o sea, este vector y este vector, tenemos que escribir como combinación lineal de la base t. Vamos a hacer 7 nomás, ese es sin pensar mucho. Ok. Entonces, si se fijan, t al cubo es una vez t al cubo más 0 veces t al cuadrado más t más 0 veces t más 1 más 0 veces 1, ¿verdad? Entonces acá ya quitamos cuánto vale f de... Vamos a llamarle S1, ¿sí? Le voy a llamar a este vector S1, S2 y S3 para no escribir tanta vez la misma cosa. Bien, entonces ahí en f de S1, entonces respecto a la base t me sale que vale 1, 0, 0, 0 y vamos a respetar ese orden, ¿eh? No vamos a mover nada ahí. Muy bien, este es el vector coordenado de f de S1. Oh, sí, f de S1. Vamos a hallar ahora la imagen del vector f de S2. Muy bien, entonces f de S2, que salía t al cubo más t más 1, era cure, ¿verdad? Sale una vez t al cubo, no me acuerdo más la base, más t al cubo, más 0, o sea, más 0 veces el otro, más una del otro, más una del otro, ¿verdad? Este más 0 veces t al cuadrado más t más una vez t más 1 más 0 veces 1, ¿verdad? ¿Está bien, Gonzalo? Así mismo. Ese es f de S2. Entonces f de S2 respecto a la base t es 1, 0, 1, 0 respuesta. Ya está. Ahora f de S3, que era t al cubo más t más 2, ¿verdad? Más 2. Ese va a ser una vez t al cubo más 0 veces t al cuadrado más t. Hago 0 veces siempre ese porque en ningún momento sale t cuadrado, ¿verdad? Entonces directamente nomás ya quito que siempre va a ser 0 esta componente. Y es más una vez t más 1 más una vez 1, ¿verdad? Una vez 1. Por consiguiente ya hallamos el vector coordenado también de f de S3. Entonces f de S3 respecto a la base t es 1, 0, 1, 1 respuesta. Ok. Y hallamos entonces las imágenes de la base S. No hay ninguno más, 3 nomás. Entonces como que ya tengo eso. Entonces yo ya puedo hallar la representación matricial de la aplicación respecto a las bases S y T.
que es poner como columna esos vectores coordenados, ¿verdad? Y el primero era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Y ya está. Apliqué la definición de lo que es la representación matricial y ya hallé. Acá es fácil hallar, ¿verdad? Estos elementos de la matriz porque es medio obvio. Creo que Gonzalo hizo este ejercicio y creo que prepararlo de esa manera para que sea así facilito, ¿verdad? Entonces, ahí está. No sé si se entendió hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Fíjense, acá se acabó el ejercicio ya. ¿Pueden avisar en el chat si se entendió, por favor? Estoy esperando que escriban en el chat. ¿Verdad? ¿Se entendió? ¿Entendieron? Es aplicar directamente la definición nomás. No hay ninguna complicación. ¿Alguna observación que quieren hacer los profes? ¿Algún método alternativo? Vamos a hacer, ¿verdad? Yo quiero decir que, o sea, capaz es interesante nomás aprovechar también para mostrarles cómo funciona la matriz, ¿verdad? Ok, perfectísimo, buenísimo, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos ahora, me gustó eso. Entonces, si recuerdan, vamos a escribir acá primero cómo funciona de manera literal, ¿verdad? Entonces, esta matriz, respecto a las bases S y T, tiene que recibir un vector, tiene que ser un vector de R3, respecto a la base S, y te va a dar su imagen, que va a ser un polinomio, voy a llamarle P luego, pero va a estar respecto a la base T, Así funciona. La remil. Ratito. Ahí. Ok. Entonces vamos a verificar que se cumpla eso, ¿verdad? Entonces, esta matriz, vamos a darle, por ejemplo, f de S1 luego, ¿verdad? Entonces, a esta matriz que está acá, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1. Entonces a esta matriz le voy a dar el vector coordenado cualquiera. ¿Tenés uno en mente, Gonzalo, o querés que haga nomás cualquiera? Sí, puedes darle la suma de los tres de la base, ¿verdad? O sea que tendría que ser el 1, 1, 1. Ok, entonces vamos a mirar acá. ¿Por qué decís que va a ser el 1, 1, 1? O sea, ya en la base S, me refiero. Ah, o sea, ¿querés que le dé? Ya. El vector definido como S1 más S2 más S3. O sea, fíjense acá, S1 respecto a la base S, ¿verdad? Eso es lo que dijiste. Este es 1, 0, 0. Después S2 respecto a la base S es 0, 1, 0, ¿verdad? Y S3 respecto a la base S es 0, 0, 1. ¿Así? ¿Está bien, Gonzalo? Sí. Y bueno, y vamos a darle la suma a estos tres, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Voy a escribir acá abajo. Para ya primero después. So, vamos a darle cuánto vale S1 más S2 más S3 respecto a la base S, ¿verdad? Fíjense que tengo que darle un vector respecto a la base S. Entonces es 1, 1, 1. Respuesta. Entonces este vector le voy a dar. Y voy a hallar la imagen de ese vector, ¿verdad? Y en la base, o sea, en R3 sería el vector 3, 2, 1, por si quieras contarle. Sí. Entonces acá S1 más S2 más S3 es el vector 3, 2, 1, ¿verdad? Podemos hallar la imagen de S en la base usual para que se vea, ¿verdad? Entonces acá la imagen de este vector 3, 2, 1 en la base usual va a salir, La imagen de este vector es t al cubo más t más 3, ¿verdad? Así. ¿Sí está bien? Este es así. Muy bien. Vamos a usar esta matriz ahora. Bueno, y acá tengo que darle el vector en la base S. Fíjense que... ¿Sí? No, creo que la imagen sería 3t cubo, ¿verdad? Más 3t 2t. 3, ¿Fuiste 2, t sí, cubo? 3, 2, Sí, 3. ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien, entonces le doy a esta matriz que está aquí. Esta matriz le tengo que dar un vector del dominio, pero en la base S. ¿Y qué vector vamos a tomar? Y este vector S1 más S2 más S3, ¿verdad? Y me va a salir su imagen, pero en la base T. Entonces vamos a hacer esta multiplicación que está acá. Y esto me sale lo siguiente, ¿verdad? En 3, 0, 2, 1, ¿verdad?
Entonces, ¿qué significa ese vector 3, 0, 2, 1? O sea, este vector que está aquí, no hay que olvidar que es un vector, un polinomio, ¿verdad? Que está referido en la base t. Entonces, ¿quién es b? Que es un polinomio. Es 3 veces t al cubo más 0 veces t al cuadrado más t, más 2 veces t más 1 más una vez 1, ¿verdad? Así era la base t, creo. Así era. Entonces, fíjense que este en teoría, este vector b, tiene que ser exactamente igual a este que está acá. Vamos a verificar. Entonces acá b, perdón. Un ratito. Ahí está. Entonces acá b, ahí está. Entonces acá, ¿quién es b? B realmente es 3t al cubo, y si hago todo el factorial acá, me sale más 2t más 2, más 2 más 1, ¿verdad? Entonces más 2t más 3. Ok, entonces ahí ven, sale igualito. ¿Estamos de acuerdo? No hay que olvidar nomás cómo trabaja la matriz. Este es el resultado. No hay que olvidar nomás cómo trabaja esta matriz que está acá, ¿eh? Siempre nos da la imagen de un vector, pero referido a una base. Entonces, no olvidar nunca cómo se utiliza la matriz de una aplicación referida a dos bases, ¿eh? Ojo con eso. Muy bien. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Preguntas, chicos, no hay nada, se entiende. Pregunten nomás si no entienden, ¿eh? Bueno. Yo tengo una sugerencia. Sí, Pregunta. te escuchamos. Alguien en el chat había pedido que se repase un poco las nociones de inyectividad y demás cosas. No entendí. Analizar esto? No entendí. ¿Cómo? ¿Alguien en el chat? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Alguien en el chat pidió que se repase los conceptos de inyectividad y cosas por el estilo. Entonces, podríamos analizar eso en este ejemplo. Por ejemplo, ¿esa F es inyectiva o no? Ok. Analizamos eso en términos de la matriz, por ejemplo. Ok, un ratito. Quiero ver nomás. Creo que tengo un ejercicio donde vamos a... El siguiente ejercicio ya es para eso, lo justamente. Ok, Entonces, vamos a avanzar entonces. vamos a avanzar y vamos a hacer con ese entonces. Entonces ahí vamos a repasar todo lo que es inyectividad. Gonzalo, ¿querías decir algo? No, justamente eso. Sí. Pero digo más que también, no sé si leíste que alguien dijo que no entendió del todo bien, para explicarnos otra vez. No he visto. Vamos a hacer otra vez. O sea, voy a explicar literalmente todo de vuelta otra vez. Entonces, teníamos una aplicación de R3 a P3, ¿verdad, Gonzalo? No me acuerdo. Sí, P3. P3, ok. Entonces teníamos esta aplicación y teníamos una base acá que se llamaba S, y acá teníamos otra base que se llamaba T. El problema nos pedía hallar la representación matricial de esta aplicación, pero respecto a las bases S y T. ¿Está bien? Eso es lo que nos pedía el problema. ¿Cómo se hacía eso? Y bueno, esta base S tenía así, S3 elementos, ¿verdad? S1, S2 y S3. Y acá tenía 4 elementos, ¿verdad? T1, T2, T3 y T4. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la matriz que nos pide el problema? O sea, esta matriz que está aquí. ¿Cómo se halla? Entonces, lo que hay que hacer es hallar F de S1, F de S2, F de S3 y F de S4. Eso fue lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Hallamos a estos vectores que están aquí y cada uno de ellos escribimos como combinación lineal de los elementos de la base. Así. Eso fue lo que hicimos. S3 más había. Y no sé de dónde quité yo S4, ¿verdad? Entonces, genial. Estos tres vectores. Entonces lo que hicimos fue hallar este vector y este vector, que S1, S2 y S3 son los elementos de la base. Y cada vector escribimos como combinación lineal de los elementos de la base T. Porque hay que recordar, ¿verdad?, que la imagen de un vector pertenece al codominio. Y esta es una base del codominio, entonces se puede escribir como combinación lineal de esa base. Bueno, y eso hice para cada vector, ¿verdad? Así. Aquí. Gamma sub i por t sub i. Muy bien. Entonces todo es, le llamo alfa, beta y gamma sub i a cada uno porque los coeficientes son todos distintos, ¿verdad? En general.
Y bueno, ¿y qué hicimos después? Una vez que hallábamos estas combinaciones lineales, directamente yo ya hallé la matriz, ¿verdad? Que me pedía el problema. O sea, esta matriz que estaba aquí fue directamente colocar esos coeficientes de la combinación lineal como columnas acá. Alfa sub i, beta sub i y gamma sub i, ¿verdad? Se ponía acá como columnas y ella hallé la representación matricial de la aplicación. Eso nomás hice. Entonces, hallé la imagen de los elementos de la base del dominio y después esas imágenes escribí como combinación lineal de las bases del codominio y los coeficientes de la combinación lineal pongo como columnas en esta matriz y ella hallé la representación matricial de la aplicación respecto a las bases S y T, o del dominio y codominio también, que es lo mismo. Eso fue lo que hicimos. Y después ya verificamos nomás cómo funcionaba, ¿verdad? Y después verificamos que se cumpla esto efectivamente, que dado un vector del dominio en la base S te da su imagen, voy a llamarle f de u, pero en la base T. Eso fue lo que verificamos. Ya está. Ese es un repaso de lo que hicimos. No sé si se entendió ahí. Y si no se entendió, en el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo otra vez, pero un poquito más agregado. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces este ejercicio ahora. Bueno. Ahí. Muy bien. Entonces este es el siguiente ejercicio. Y dice, determinar si la aplicación f de P2 a R3 es invertible. Y en caso de serlo, hallar la expresión analítica de f de la inversa de f, ¿verdad? Donde f es esa expresión que nos da ahí. Vamos a hacer como si fuera que no sabemos el tema de la representación matricial para repasar así como pidieron los alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sabía si una aplicación tiene inversa en general? Y la clase pasada habíamos dicho que para que eso ocurra, la aplicación tiene que ser biyectiva. Una aplicación lineal en general decimos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser biyectiva, sí o sí. ¿Qué significaba que la aplicación sea biyectiva? Y que tenía que ser inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? Si una aplicación es inyectiva, quiere decir que en el núcleo solamente está el vector nulo del dominio. Y ningún otro vector tiene como imagen al vector nulo. Eso también significa, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que verificar, ver si es inyectiva por lo menos. ¿Y qué significaba que una aplicación sea sobreyectiva? Que la dimensión de la imagen sea exactamente la dimensión del codominio, o que la imagen sea todo el codominio también, ¿verdad? Entonces, esas son las dos cosas que hay que verificar en general. ¿Eso se acuerdan? Pueden escribir en el chat los alumnos si se acuerdan de eso. Esos son así los conceptos generales, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Si se acuerdan también la vez pasada, Inocencio hizo un ejemplo de una aplicación que interactúa con dos espacios vectoriales que tienen la misma dimensión. Justito este ejercicio es así, en este ejercicio pasa eso, ¿verdad? P2 y R3 tienen la misma dimensión. No son iguales los espacios vectoriales, de ninguna manera luego. Pero tienen la misma dimensión, ¿verdad? Entonces, si ocurría eso, habíamos visto de que con tal de que yo vea que la aplicación es inyectiva y ya va a ser también biyectiva. O si es sobreyectiva y ya va a ser también biyectiva de una. No hace falta verificar que si ya es inyectiva y que también sea sobreyectiva. O sea, que si esta es una aplicación donde el dominio y codominio tienen la misma dimensión y me sale que es inyectiva, y eso ya implica que la aplicación va a ser biyectiva. Si me sale que es sobreyectiva, y también implica que va a ser biyectiva, ¿verdad? Ese razonamiento, hicimos un ejercicio incluso en la clase pasada, ¿verdad? Ese razonamiento pueden aplicar solamente cuando tenemos o operadores lineales o una aplicación que interactúe entre dos espacios vectoriales de la misma dimensión. Para que sea biyectiva, sí o sí tiene que tener la misma dimensión. Yo te diría sí y no, Luis, ¿verdad? Realmente la respuesta general es sí.
Pero puede ser que no y que vos restringas nomás tu codominio también, ¿verdad? ¿Verdad, Inocencio? Yo puedo restringir mi codominio para que mi aplicación sea biyectiva y no necesariamente tienen el mismo dominio. ¿Cómo fue la pregunta? Ahí en el chat Luis preguntó, para que una aplicación sea biyectiva, sí o sí tiene que tener la misma dimensión, hey. Tienen que tener. Sí. Pues yo acaso no... Lineal, sí. Si la aplicación lineal es biyectiva, quiere decir que tenemos un isomorfismo. Las dimensiones tienen que ser iguales. ¿Y qué pasa si yo restringo, profe, mi codominio? Entonces vos tenés que decir que es biyectiva sobre su imagen. Ajá, ok. Pero, o sea, la respuesta no necesariamente es sí, entonces, ¿está bien? No, pero si se te da la aplicación, nomás dice que es biyectiva, hay que entender que es biyectiva sobre todo el codominio, no sobre su imagen. No, claro, claro, profe. O sea, yo, para tratar de responderle nomás a Luis, ¿verdad? Yo por eso le dije sí y no. O sea, para que una aplicación sea biyectiva, sí o sí, pues él me dice, tienen que tener la misma dimensión, el dominio y codominio. Y en general la respuesta es sí, ¿verdad? Pero yo puedo restringir nomás a la imagen también y tengo una aplicación biyectiva ahí, ¿verdad? O sea, voy a dibujar acá para ver si me explico. O sea, yo tengo f de u en b, así. Y dimensión de u, no es, dimensión de b no es igual a la dimensión de u. Claro. Ok. Si f, o sea, f puede ser inyectiva, no hay ningún drama. Pero, pero no va a ser biyectiva, ¿verdad? Este no va a ser. No, voy a negar ahí, no es biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero yo puedo hacer que esta aplicación sea biyectiva, ¿verdad? Restringiendo el codominio. O sea, yo puedo... Ok, pero escribí entonces ahí abajo f de u ¿Sí? a f de u. Y escribir así. Imagen de f. ¿Está bien? Ok, imagínate. Sí. Exacto, entonces todo se reduce a una cuestión de terminología, ¿no? Cuando hablamos de una aplicación, que es un caso particular de función, o un sinónimo de función realmente, aplicación lineal es caso particular de función. Sí. Cuando hablamos de función, ese es un paquete de información que incluye el dominio, el codominio y la ley de asignación. Sí. Las tres cosas componen a lo que entendemos por función. Entonces, si vos escribís f de u en b, esa b que está ahí como codominio es parte integral de la información que se necesita. Ok. Y como tal, la función no es biyectiva. Sí. Eso que está abajo, estrictamente es otra función. Ok. Porque la información de codominio está cambiando. Ok. Es Bueno. sutil, cambia poco, sí. Se puede relacionar con el que está arriba, sí. Pero estrictamente es otra función, porque la terna de información cambia. Ok, profe. Genial. O sea, yo lo que puedo es... Sí. Sobre esa terminología, cuando decimos la aplicación f de u en b, y si nos preguntamos sobre su sobreyectividad, se tiene que sobreentender que nos referimos a todo b. Ok. Genial, profe. Muy bien. Entonces, espero que se te haya respondido la pregunta de Luis y de Cristian. Genial. Bueno, entonces, de Erasure. Ahí. Vamos a resolver el ejercicio, ¿verdad? No me acuerdo por qué yo hice esto. Ah, que vamos a repasar por cuando una aplicación es inyectiva y biyectiva y compañía, ¿verdad? Entonces, para repasar lo de la clase anterior. Ahí. Bueno, vamos a empezar el ejercicio. Bueno, entonces quiero saber si es invertible. Y para saber si es invertible, en este caso, me basta con saber que la aplicación sea o inyectiva o sobreyectiva. Una de las dos cosas yo sé y la aplicación ya va a ser sobreyectiva. ¿Por qué? Por todo lo que estuvimos explicando recién, ¿verdad? ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar qué va a ser más fácil, hallar el núcleo o hallar la imagen. Creo que hallar la imagen, ¿verdad? Vamos a hallar la imagen de la aplicación. Entonces, ¿cómo se hallaba la imagen de la aplicación? Tenía que hallar la imagen de los vectores de la base de un conjunto generador cualquiera del dominio, ¿verdad? Y vamos a tomar la base usual. Entonces, vamos a hallar la imagen del vector 1, del vector t y del vector t cuadrado. Aquí. T cuadrado, así. Bueno. Fíjense que para que
la aplicación sea sobreyectiva, estos tres vectores me tienen que salir linealmente independientes, ¿verdad? Fíjense que acá el conjunto, o sea, la imagen directamente ya habíamos visto que es la envolvente lineal, Dios mío, la envolvente lineal de f de E1, f de E2 y f de E3. O sea, esta ya es la imagen de la aplicación. Y si me sale que estos tres vectores son LI y la dimensión de la imagen es 3, o sea, y es todo R3 entonces, ¿verdad? Entonces ya es sobreyectiva y como que P2 y R3 tienen la misma imagen, tienen la misma dimensión, perdón, entonces ya va a ser biyectiva también por ende, ¿verdad? Si es que ocurre eso. Muy bien, ¿cuándo sale f de 1? F de 1 sale 4 menos 1 menos 1. Gonzalo, controlame, ¿qué es? F de t sale menos 1, 2, 1. Gonzalo está por ahí, ¿verdad? Sí, estoy. ¿Y qué? 1, 2, 1. Y t cuadrado es, f de t cuadrado es 1, 3, 2. Ok. Y tengo que ver si estos tres vectores son linealmente independientes, ¿verdad? Conviene que haya... Tenía que haber tenido abierto ya mi MATLAB, pero bueno. Entonces, no sé si estos tres vectores son o no LI, la verdad. Podemos escalonar y ver, ¿verdad? Entonces, no sé que alguien ya haya visto esto. 4 menos 1 menos 1. Y ya hago ya este por 4 y le sumo. 0 por 2, 8 más 1, 7 por 4 y le sumo me da 3. Después este por 4 y le resto. 12 más 1 es 13. Y esto pinta de que va a ser LI, ¿verdad? Y 8 menos 1, 7, ¿verdad? Y son LI estos vectores, ¿verdad que sí? ¿Verdad? 9 te queda, porque era 8 8, menos 1. más 1, sí. Ahí, 9. Y son LI igual, ¿verdad? O sea, si yo escalono esto, el último elemento no va a degenerar, ¿verdad? Entonces, o sea, la última fila. Entonces, fíjense, estos tres vectores, f1, o sea, f1 de t y de t cuadrado, son tres vectores que son linealmente independientes, ¿verdad? Entonces, Entonces yo puedo concluir acá rápidamente que la dimensión de la imagen de la aplicación es 3, que es igual a la dimensión de R3. Por ahí, esto implica que la aplicación es sobreyectiva. Entonces, esto implica que... ¿Qué implica? Que F es sobreyectiva. Sobreyectiva, ¿se entiende ya, verdad? Si la aplicación es sobreyectiva en este caso, fíjense que... Vamos a suponer que no me doy cuenta que ya es inyectiva también. Y puedo verificar rápidamente, ¿verdad? Sabiendo con el teorema este de las dimensiones. O sea, yo sé que la dimensión de P2 es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿verdad? Y como este vale 3 y este vale 3, entonces este vale 0. Y si este tiene dimensión 0, quiere decir que solamente que el núcleo realmente es solamente este, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces es inyectiva también. Entonces esto implica que F es inyectiva. Si F es... Entonces voy a escribir acá para que se quede grabado. Entonces la imagen, repito otra vez para que se les quede este método, ¿verdad? No hay problema con mi lápiz, mejor la bola. Ahí. Entonces la imagen de un polinomio cualquiera sale x y z, y la inversa de la aplicación tiene que ser tal que al aplicarle a este vector x y z me salga el mismo polinomio a t cuadrado más b por t más c. Bueno, ¿cómo vamos a hallar la representación o la forma analítica de esto, ¿verdad? Y fíjense que tomando esta expresión que está aquí, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a... ¿Cuánto era? O sea, no vamos a editar esto. La imagen del polinomio a t cuadrado más bt más c. Sí. A menos b más 4c
más 2A, más 2B, perdón. Más 2B menos C y 2A más B menos C. Ok. Así. Entonces, fíjense, chicos, lo que tenemos que hacer acá. Yo pues quiero esta expresión analítica, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense que ahora tenemos este sistema de ecuaciones aquí. Yo tengo que A menos B más 4C tiene que ser igual a X. Tengo que 3A más 2B menos C tiene que ser igual a Y. Y tengo que 2A más B menos C tiene que ser igual a Z. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hallar A, B y C, resolviendo este sistema de ecuaciones, ¿verdad? En función a X, Y y Z. Y yo ahí ya voy a determinar la expresión analítica de la inversa de la aplicación. Porque fíjense, ¿cómo pues en general? Voy a explicar acá de forma general. Nosotros pues solemos tener, ¿verdad? En una aplicación así, una aplicación cualquiera, ¿verdad? Y su imagen está en función a estas componentes, ¿verdad? O sea, esto puede ser X más Y. Esta es una aplicación. Entonces, si yo estoy haciendo, ¿verdad? F a la menos 1 de X, Y, Z, yo sé que me tiene que salir como le escribí ahí, AT cuadrado más BT más C. Pero la imagen de este vector pues me tiene que salir en función a estas componentes. Por eso les digo, voy a hallar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C en función a estas tres componentes que están acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este sistema de ecuaciones que formé acá, ¿verdad? Entonces hay que hallar cuánto vale A, B y C de este sistema de ecuaciones en función a X, Y, Z. Bueno, y ven ahí, resolver este sistema de ecuaciones es un poquito tedioso, pero va a salir igual, ¿verdad? Entonces, quiero saber si se entendió hasta ahí cómo se halla entonces de forma analítica, vamos a decirle, sin usar matrices, la inversa de una aplicación. ¿Me pueden decir los alumnos si por si acaso pudieron, se entendió eso? O Inocencio Gonzalo, si quieren acotar algo de este método que use. Bueno, genial. Ok, ese es el método, vamos a decirle, normal, no sé cómo decirle, el usual de hallar la inversa, el método alemán, fuerza bruta, ok. Fíjense que este método no es tan querido por nosotros, ¿verdad? Porque hay que trabajarle mucho, ¿verdad? Fíjense, resolver este sistema de ecuaciones de forma literal encima es un trabajo tedioso, ¿verdad? Bueno, el otro método, bueno, creo que acá, Inocencio, repasamos ya todo lo que pediste hace rato que se repita de las de inyectividad, sobreyectividad, esas cosas. Creo que ya repasé todo. Exactamente, sí. Sí, no sé si este preguntó ya cachó, pero bueno, ahí repasé ya cuando una aplicación es inyectiva, biyectiva, etc. Vamos a ver cómo, chicos, cómo hallar la inversa de una matriz es mucho más fácil cuando trabajamos, cómo hallar la inversa de una aplicación es mucho más fácil cuando trabajamos con su matriz. Entonces, podamos este ejercicio, vamos a encararlo por un método matricial, vamos a llamarle. Entonces nosotros, no sé si quieren apagar su micrófono, lo que tienen prendido, porque se escucha la música. Ok, entonces tenemos nosotros esto, ¿verdad? F de AT cuadrado más B por T más C. Acá. Sí, dale, por favor. Era A menos B más 4C. Sí. 2A más B menos C. Esta es la aplicación. Entonces, vamos a leer otra enunciado. Dice determinar si la aplicación es invertible y en caso de serlo hallar la expresión analítica de F a la menos 1. ¿Cómo vamos a hallar eso con la matriz nomás? Vamos a hacer de vuelta el ejercicio. Si recuerdan, yo les había leído ahora una nota hace rato donde decía que si la matriz de la aplicación respecto a dos bases cualesquiera es invertible, entonces la aplicación ya es biyectiva. Entonces nosotros podemos hallar acá la matriz de la aplicación y vamos a hallar respecto como que la matriz va de P2 a R3
P2 a R3, entonces podemos hallar, por ejemplo, la matriz de la aplicación respecto a las bases usuales, ¿verdad? No vamos a hallar respecto a cualquier, vamos a usar las bases que son más sencillitas. Entonces, deberíamos hallar la imagen de los elementos de la base usual de P2 y eso escribir como combinación lineal de los elementos de la base usual de R3 y poner como columnas, ¿verdad? Generalmente cuando se escribe la matriz de la aplicación respecto a las bases usuales, no se les pone subíndice ni nada, ¿verdad? Pueden poner, no hay ningún nada, pero directo nomás. Y nosotros ya habíamos hallado la imagen de los elementos de la base usual, ¿verdad? Acá está, justamente. Y fíjense que estos vectores ya están escritos como combinación lineal de la base usual, ¿verdad? O sea, directamente esos vectores como columna nomás ya es. Entonces acá es 4 menos 1 menos 1 menos 1, 2, 1 y el último no me acuerdo, 1, 3, 2. Así. Y nosotros también ya verificamos hace rato, ahora vamos a aprovechar ya que ya hicimos eso, de que esos tres vectores eran linealmente independientes, ¿verdad? Entonces como que esos tres vectores son linealmente independientes, entonces esta matriz es invertible. Esa es una operación extra que hay que hacer, ¿verdad? Y, o sea, yo debería escalonar esta matriz, ver si tiene 3 pivots. Si tiene 3 pivots es invertible, entonces F ya es inyectiva. Y ya está. Entonces, esa es otra manera de demostrar que una aplicación es invertible, o que tiene inversa, o que es biyectiva, ¿verdad? Hallando su representación matricial respecto a dos bases cualesquiera y viendo si esa matriz es invertible o no. Fíjense que para muchos casos, si la matriz sale luego rectangular, no va a tener lo más inversa, ¿verdad? Entonces ya no va a ser lo más tampoco biyectiva ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces eso es otro, ven, hay veces, muchas veces, ver la matriz nomás lo ya te puede hacer notar que la aplicación no va a ser invertible o qué sé yo, porque no tiene inversa. Bueno, entonces hallando la inversa de esta matriz, nosotros vamos a hallar la inversa de la aplicación. O sea, si yo hallo entonces esto, eso es la representación matricial de la aplicación inversa respecto a las bases usuales. Vamos a hallar la inversa de esa matriz con MATLAB ya, a toda bala. Entonces, yo ya abrí MATLAB a algún lado, acá está. ¿Ustedes están viendo mi MATLAB, Gonzalo? 4 menos 1 menos 1, voy a tener los vectores, ¿no? Bueno, no, es 4 menos 1 menos 1, menos 1, 2, 3, por fila tiene que ser, y menos 1 menos 1, menos 1, 1, 2. Esa es la matriz, entonces ¿cuánto vale a la menos 1? Bueno, ahí ya llegará. Entonces a la menos 1, vamos a escribir eso. Format rat, aquí, la razón. Tengo que hacer este. Ay, eso ahora. Entonces f es la menos 1, la representación matricial de la aplicación de esta, ¿verdad? Respecto a la base usual, ya sale un cuarto menos un cuarto, un cuarto. Después un cuarto, 7 cuartos. Menos 3 cuartos y menos un cuarto, 11 cuartos, 7 cuartos. Señor. 4 menos 1 será bien. Voy a verificar. Acá. Es 4 menos 1 menos 1. 4 menos 1 menos 1, menos 1, 2, 1 y 1, 3, 2. ¿Está bien? Cargue bien. Ustedes están viendo mi MATLAB, ¿verdad, Gonzalo? Sí. Y está bien, creo yo. 1, 3. 2 tiene que ser. Y 2 es. Sí. Sí, 1, así, claro. Este es f de 1, f de t y f de t cuadrado. 4 menos 1, 1. No, 4 menos.
4 menos 1, 1, menos 1, 2, 3, menos 1, 1, 2. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, entonces hallamos ya ahí la inversa. Entonces esta que está aquí es la representación matricial de la aplicación f a la menos 1. Y ojo con este dato. Si yo quiero hallar entonces la forma analítica, que es lo que pide el problema, ¿verdad? El problema pedía la representación, la forma analítica de la aplicación. Es cuestión de multiplicar nomás esta matriz por un vector genérico cualquiera y ya está. Entonces f de x y z, vamos a hallar primero cuánto es la multiplicación, ¿verdad? O sea, esta matriz que está aquí, voy a escribir acá. Entonces f a la menos 1 multiplicar por un vector genérico así, esto me va a dar la imagen de ese vector expresado como combinación lineal de la base del codominio. Y en el codominio ahora es P2. Entonces acá hay que tener cuidado que nos va a dar un vector coordenado de un polinomio. Eso nomás hay que tener cuidado aquí. Y entonces esto va a salir esta hacer la multiplicación en mi cabeza, ¿sí? Entonces va a ser, hija de mí, x más y menos z, ¿verdad? Todo esto sobre 4 multiplicado por 1. Ok, vamos a revisar. La última columna tenía que ser uno positivo de MATLAB. Uno positivo en MATLAB. Ah, ya entendí ya. Ok. Tienes razón, tienes razón. O sea, acá este tiene que ser, son las filas, ¿verdad? Acá tiene que ser uno positivo, ¿cierto? Ahí. Ese es excelente. Un sexto entonces. Bueno, vamos a arreglar. Bueno, entonces un sexto menos un sexto, un sexto, un sexto menos un sexto, un sexto, después un medio, 3 medios menos un medio, un medio, 3 medios menos un medio y menos 5 sextos, 13 sextos, 7 sextos. Ahí. Entonces vamos a arreglar este. Acá va a ser x más y menos 5z. Y todo esto sobre 6. Sobre 6. Y esto es multiplicado por t al cubo, ¿verdad? Así que este cuadrado, perdón. Sí. Después, más. Bueno, tengo que volver la multiplicación otra vez. Menos x más 3y menos 13